En la ciudad de Puebla, donde las montañas se alzan como guardianas silenciosas y el aire de las mañanas huele a pan recién hecho y café de olla, vivía María Guadalupe, conocida por todos como Lupita. Era una mujer sencilla, de corazón noble, que dedicaba sus días a cuidar su pequeño hogar y servir en la iglesia del barrio. Aunque la enfermedad le había robado parte de su fuerza, su fe seguía intacta. Cada oración que murmuraba en silencio era un recordatorio de que, a pesar de la fragilidad de su cuerpo, su espíritu estaba firme. Lupita estaba casada con Rafael, un hombre trabajador, dueño de un pequeño puesto de textiles en el mercado. Durante años, él había sido su compañero fiel, un esposo que la apoyaba y la hacía sentir segura. Pero con el tiempo, algo en su interior comenzó a cambiar. Donde antes había ternura, ahora quedaba indiferencia. Donde antes se escuchaban palabras de amor, ahora surgían reproches cargados de impaciencia. Esta historia no es solo un relato de dolor, sino una lección que toca el corazón. Es la prueba de que las decisiones injustas siempre traen consecuencias, y de que la fe puede levantar a quienes son derribados. Si deseas escuchar más relatos que inspiran y transforman, te invito a suscribirte al canal y acompañarnos en cada historia que compartimos contigo. Rafael, cansado de la rutina, empezó a ver en su esposa no a la mujer que lo acompañó en los momentos más duros, sino a una carga. Siempre enferma, siempre cansada, murmuraba en la mesa mientras empujaba el plato con gesto de fastidio. Lupita escuchaba en silencio, con los ojos húmedos tratando de no dejar que su voz temblara. «Rafael», dijo una tarde con suavidad, «sé que no soy la misma de antes, pero sigo aquí, contigo». Él suspiró, sin mirarla, como si aquellas palabras fueran apenas un ruido molesto. En sus pensamientos ya rondaba otra figura, una mujer distinta, llena de vitalidad y juventud, que había conocido en el mercado. El barrio comenzó a notar el cambio. Las vecinas, como doña Teresa, comentaban entre ellas lo apagada que se veía Lupita y lo brusco que estaba Rafael. Ella trataba de disimular, de sonreír cuando alguien preguntaba por su matrimonio, pero por dentro sentía cómo se abría una herida que no dejaba de sangrar. Aún así, Lupita no se rendía. Cada mañana, a pesar del dolor en su cuerpo, preparaba mole, tamales o café para cuando Rafael regresara, esperando que esos sabores de hogar encendieran de nuevo una chispa en él. Pero lo que recibía eran gestos fríos, como si su esfuerzo no valiera nada. «Ya no necesito tus cuidados», dijo él una noche, levantándose bruscamente de la mesa. «No quiero regresar a un lugar lleno de tristeza». Esas palabras fueron como un cuchillo para ella. Sintió que las paredes de la casa, que tanto había cuidado, se cerraban sobre su corazón. Guardó silencio, porque sabía que discutir solo aumentaría la distancia. Su única respuesta fue mirar al crucifijo colgado en la sala, buscando en esa mirada serena la fortaleza que a ella le faltaba. Las noches se hicieron más largas. Rafael pasaba fuera con excusas de trabajo. Lupita, sola en casa, rezaba por él, convencida de que el amor verdadero podía resistir cualquier prueba. Pero en su interior también crecía un presentimiento oscuro. Algo estaba por romperse. El destino ya estaba trazando el camino hacia una prueba que cambiaría sus vidas para siempre. Lo que venía no sería fácil, pero marcaría el inicio de una transformación profunda, donde el dolor y la esperanza se entrelazarían en un mismo destino. En Puebla, la vida diaria estaba llena de colores y aromas que hablaban de tradición. Desde temprano, el sonido de las campanas de la iglesia se mezclaba con el pregón de los vendedores en el mercado de El Carmen, donde los puestos rebosaban de frutas frescas, telas bordadas y especias que impregnaban el aire con un aroma inconfundible. Era allí donde María Guadalupe, conocida por todos como Lupita, encontraba consuelo en la rutina sencilla de la comunidad. Aunque su cuerpo se debilitaba por la enfermedad, su espíritu seguía firme. Caminaba despacio, apoyándose en una canasta que siempre llevaba consigo
y saludaba con una sonrisa a cada vecino que se cruzaba en su camino. Para ella, aquel barrio no era solo un lugar, era su familia extendida. «Buenos días, doña Teresa», decía con voz suave a su vecina más cercana. «¿Cómo amaneció?» «Con el favor de Dios, bien, hija. Pero tú te ves pálida, ¿segura que comiste algo?», respondía la mujer con preocupación. Lupita sonreía, evitando dar demasiada importancia a sus malestares. No quería preocupar a nadie. Su vida estaba hecha de pequeños gestos: ayudar en la iglesia, preparar alimentos para las colectas y escuchar a quienes necesitaban un consejo. Aunque su salud no le permitía grandes esfuerzos, siempre encontraba la manera de servir. Rafael, en cambio, ya no compartía ese entusiasmo por la vida comunitaria. Su puesto de textiles en el mercado le daba estabilidad, pero para él se había convertido en monotonía. Mientras Lupita veía belleza en lo cotidiano, Rafael solo encontraba aburrimiento. «¿Otra vez vas a la iglesia?», le preguntó una tarde, cuando ella se preparaba para una reunión parroquial. «Claro, Rafael», respondió con serenidad. «Están organizando la kermés del barrio y necesitan ayuda con los antojitos». Él bufó, con gesto cansado. «Siempre lo mismo, siempre ocupada en esas cosas. ¿De qué sirve tanto si al final no ganas nada?». Lupita bajó la mirada. No se trataba de ganar, y lo sabía. Pero explicar eso a Rafael se había vuelto inútil. Él ya no compartía su visión y cada día parecía más distante. En el mercado, Rafael comenzó a notar miradas que lo halagaban. Mujeres jóvenes que pasaban frente a su puesto lo saludaban con coquetería. Fue ahí donde apareció Camila, una muchacha de carácter fuerte y ambicioso, que vendía artesanías en un puesto cercano. Su sonrisa era amplia, su manera de hablar estaba cargada de picardía, y su energía contrastaba con la fragilidad de Lupita. «Don Rafael», le dijo un día, mientras observaba las telas, «estas mantas están hermosas. Usted sí que sabe escoger lo mejor». Él, sorprendido por la atención, sonrió con vanidad. No estaba acostumbrado a recibir elogios así. Poco a poco, las charlas con Camila se volvieron frecuentes. Lupita notó el cambio, porque Rafael regresaba más tarde y más callado. Sin embargo, prefirió pensar que era el cansancio del trabajo. El barrio entero, siempre atento, percibía la diferencia. Algunos lo comentaban en voz baja, otros lo miraban con desaprobación. Pero Lupita, fiel a su carácter, se aferraba a la idea de que el amor podía resistir cualquier tormenta. «El Señor me dará fuerzas», decía para sí misma mientras encendía una veladora en la iglesia. «Él sabrá guiar nuestros caminos». Su vida en Puebla era sencilla, marcada por el olor a pan de dulce en las mañanas, por las charlas en la banqueta al caer la tarde y por las oraciones que cerraban cada día. Pero bajo esa apariencia tranquila comenzaba a gestarse una tormenta que pondría a prueba no solo su matrimonio, sino también su fe y su esperanza. La casa de Lupita, que antes había sido un refugio lleno de calor y confianza, comenzó a sentirse cada vez más fría. No era el clima templado de Puebla lo que apagaba el ambiente, sino el cambio en Rafael. Sus palabras, que antes tenían la dulzura de la complicidad, ahora estaban impregnadas de dureza. Una mañana, mientras Lupita servía café de olla en la mesa, él la observó con fastidio. «Siempre lo mismo, María», dijo sin mirarla a los ojos. «¿No puedes variar un poco?». Ella tragó saliva y respondió con serenidad. «El médico me pidió que evite esfuerzos, pero si quieres, puedo intentar preparar algo distinto». Rafael no contestó. Se levantó, tomó un bolillo y salió sin despedirse. El portazo resonó en la casa como un eco de desprecio. La enfermedad de Lupita la obligaba a moverse con lentitud y cada día requería más tiempo para realizar las tareas del hogar, pero ella, con paciencia, mantenía todo en orden, convencida de que un ambiente limpio y ordenado podía reconquistar la armonía perdida. Sin embargo, lo que recibía de su esposo eran quejas. «María», le reprochó una tarde, «¿por qué siempre estás cansada?». «Yo trabajo todo el día, y cuando regreso lo único que encuentro son silencios».
No es mi intención que te sientas así, contestó ella, conteniendo las lágrimas. Si me das un poco de paciencia... Rafael no quiso escuchar. Tomó su chaqueta y se marchó. Lupita lo observó desde la ventana con el corazón encogido, preguntándose en qué momento el amor que los unía se había convertido en indiferencia. El barrio ya empezaba a murmurar. Las vecinas, al verla tan delgada y con ojeras, se acercaban para preguntarle si todo estaba bien. «Estoy bien, gracias a Dios», respondía ella siempre, forzando una sonrisa. Pero cuando la puerta de su casa se cerraba, dejaba salir el llanto que reprimía. Doña Teresa, su vecina más cercana, notó lo que pasaba y una tarde decidió hablar con ella. «Lupita, hija, yo sé que algo no anda bien. No tienes que fingir conmigo». María bajó la mirada. «Teresa, él ya no me mira como antes. Siento que todo lo que hago le molesta». La vecina tomó su mano con ternura. «Tú eres una mujer valiosa. No dejes que sus palabras te hagan creer lo contrario». Ese consuelo le dio fuerzas momentáneas, pero al caer la noche, la soledad regresaba con más peso. Rafael cada vez pasaba menos tiempo en casa. Decía tener compromisos en el mercado, reuniones con clientes o viajes de negocio. Lupita intuía que había algo más, aunque aún no quería aceptarlo. Los silencios se volvieron insoportables. Cuando él llegaba, apenas intercambiaban un par de frases y muchas veces terminaban en reproches. «¿Otra vez encendiste veladoras?», preguntó con ironía una noche. «¿De qué sirve tanto rezar si nada cambia? La fe siempre da fuerza, Rafael», susurró ella. «Es lo único que me sostiene». Él soltó una carcajada amarga y se encerró en su cuarto, dejándola sola en la sala, con la tenue luz de las velas iluminando su rostro cansado. El desprecio crecía día tras día, como una sombra que se extendía sobre la casa. Lupita trataba de disimular, de mostrarse fuerte, pero por dentro su corazón se quebraba en silencio. Cada palabra dura se clavaba como una espina. Cada gesto de indiferencia era una herida que no cicatrizaba. Y aunque intentaba convencerse de que todo podía mejorar, sabía que algo se estaba rompiendo de manera irreversible. Lo que aún ignoraba era que ese dolor estaba apenas comenzando y que la vida pronto pondría su fe a prueba en formas que nunca imaginó. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los volcanes cuando Rafael llegó a casa con un gesto endurecido. El aire fresco de la tarde contrastaba con la tensión que llevaba en el rostro. María, como cada día, lo esperaba con la esperanza de un saludo amable, aunque cada vez esa ilusión se hacía más frágil. Había preparado arroz con mole, un platillo que en otros tiempos le arrancaba sonrisas, pero esta vez apenas logró que él la mirara. «¿Otra vez lo mismo?», dijo Rafael con un tono que heló la sangre de María. «Siempre la misma comida, siempre la misma rutina». Ella apretó las manos sobre el delantal tratando de mantener la calma. «Lo hice porque sé que te gusta, Rafael. Quería que te sintieras en casa». Él golpeó la mesa con fuerza. «Esto ya no es un hogar. Estoy cansado, María. No soporto más esta vida». El silencio que siguió fue insoportable. El corazón de ella latía con fuerza, temiendo escuchar lo que intuía desde hacía tiempo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó en voz baja. Rafael se levantó y la miró con dureza. «Quiero que te vayas. Esta casa ya no es tu lugar». Las palabras la atravesaron como un cuchillo. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo puedes pedirme eso? Soy tu esposa, Rafael. He estado contigo en lo bueno y en lo malo». «Ya no más», respondió él con frialdad. «Necesito espacio, necesito vivir de otra manera. No puedo seguir atado a ti y a tu enfermedad». Las lágrimas brotaron en los ojos de María. Sus piernas temblaban, pero se sostuvo como pudo. «¿Y los votos que hicimos frente a Dios? ¿Dónde queda lo que juraste?». Rafael desvió la mirada, evitando enfrentarse con su propio reflejo en esos ojos llenos de dolor. «Eso fue hace mucho tiempo. Las cosas cambian». María cayó de rodillas con un sollozo ahogado. «No me hagas esto, te lo ruego. Yo no tengo a dónde ir».
El hombre se mantuvo implacable. «Ya lo decidí. Quiero que recojas tus cosas y te marches». El barrio entero escuchó los gritos. Doña Teresa, desde la ventana de su casa, vio cómo María salía al patio con el rostro descompuesto. Un par de vecinos murmuraban entre sí, indignados, pero nadie se atrevió a intervenir. Algunos bajaron la mirada, otros se persignaron en silencio. María volvió a entrar y se aferró a un rosario que guardaba en el cajón. Con voz temblorosa, intentó una última súplica. «Rafael, no me dejes así. Yo sigo siendo tu mujer, sigo siendo la misma que creyó en ti». Él no respondió. Abrió la puerta de la calle y la señaló con un gesto. «Sal». El frío de la noche cayó sobre ella cuando cruzó el umbral. Llevaba en las manos una pequeña bolsa con apenas un par de pertenencias. Su corazón estaba hecho pedazos y su cuerpo, débil por la enfermedad, apenas resistía. Miró hacia el cielo estrellado y susurró una oración. «Señor, dame fuerzas, porque sola no puedo». Detrás de ella, la puerta se cerró de golpe. Rafael se quedó dentro creyendo que había recuperado la libertad, sin imaginar que en ese mismo instante comenzaba a perder mucho más de lo que creía ganar. María, con paso inseguro, se alejó de la casa que había sido su refugio durante tantos años. El eco de su llanto se mezclaba con el murmullo de las calles y el crujido lejano de los puestos que cerraban en el mercado. La ciudad seguía su curso, indiferente al drama de una mujer expulsada del lugar que debía ser su hogar. El dolor la envolvía, pero en lo profundo de su alma, una chispa de fe seguía encendida. Aun en medio de la traición y el rechazo, sentía que no estaba completamente sola. La noche en Puebla caía fría, con el aire húmedo que descendía de los volcanes. María caminaba despacio por las calles empedradas, abrazando contra el pecho una bolsa pequeña con sus pertenencias. Cada paso le pesaba más que el anterior. El rechazo de Rafael aún resonaba en sus oídos, y la vergüenza de ser expulsada de su propio hogar la hacía bajar la cabeza para evitar las miradas curiosas. No sabía a dónde ir. Recordó las palabras de doña Teresa, siempre dispuesta a tenderle una mano, pero la dignidad le impedía tocar aquella puerta. No quería ser vista como una carga. Mientras avanzaba, las luces amarillentas de los faroles iluminaban su rostro humedecido por las lágrimas. Finalmente, sus pies la llevaron hasta la iglesia del barrio. Empujó con suavidad la vieja puerta de madera y entró. El eco de sus pasos resonó en el templo vacío. Frente al altar, se dejó caer de rodillas y susurró: «Señor, dame fuerza. No entiendo por qué me pasa esto, pero confío en ti». El padre Ignacio, un hombre de cabello canoso y voz serena, salió de la sacristía y se sorprendió al verla allí tan tarde. «María, hija, ¿qué haces aquí a estas horas?». Ella alzó la mirada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Padre, Rafael me echó de casa. No tengo a dónde ir». El sacerdote la ayudó a ponerse de pie y la condujo a un banco. «No estás sola, María. La iglesia es también tu casa. Hay un pequeño albergue para personas necesitadas, y allí podrás descansar esta noche». Agradecida, María asintió con un leve movimiento de cabeza. El padre la acompañó hasta el albergue parroquial, un lugar humilde con camas sencillas, donde varias mujeres y ancianos sin hogar buscaban refugio. Al entrar, sintió vergüenza, pero también un alivio inesperado. Al menos tenía un techo donde pasar la noche. Una voluntaria de nombre Clara le entregó una cobija. «Aquí estarás segura. Descansa, mañana será un nuevo día». María se acostó en la cama asignada y cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Pensaba en Rafael, en cómo había cambiado, en la dureza de sus palabras. Recordaba su boda, el vestido sencillo, las promesas de amor eterno frente al altar. ¿Dónde habían quedado esos juramentos? Su corazón se rompía al pensar que el hombre, con quien compartió tantos años de vida, ahora la veía como un estorbo. Al amanecer, despertó con un ligero dolor en el pecho y la garganta reseca. Su enfermedad se intensificaba con el frío y la tristeza. Aún así, agradeció a Dios por estar viva
y por las personas que, sin conocerla del todo, la recibieron con bondad. Esa mañana, mientras ayudaba a servir desayuno a los demás refugiados del albergue, escuchó palabras de consuelo. Una anciana le dijo: «Dios aprieta pero no ahorca, hija. Siempre hay una salida, aunque ahora no la veas». María sonrió con debilidad, aferrándose a esa esperanza. Sin embargo, en lo profundo de su alma, la angustia no desaparecía. Se preguntaba cómo enfrentaría los días siguientes, cómo conseguiría medicinas para controlar su malestar. Sus pensamientos la atormentaban, pero cada vez que el miedo la dominaba, recordaba la cruz que colgaba en la iglesia y repetía en silencio: «Jesús, en ti confío». Mientras tanto, los murmullos del barrio crecían. Algunos decían que Rafael había perdido la cabeza, otros lo criticaban duramente por su crueldad. Pero nadie imaginaba la magnitud del dolor que vivía María, ni la batalla silenciosa que libraba entre la desesperación y la fe. Esa primera noche en el albergue marcó el inicio de un camino incierto. Aunque el futuro se presentaba oscuro, María decidió seguir adelante, convencida de que su vida todavía tenía un propósito que debía descubrir. Mientras María intentaba adaptarse al albergue, Rafael vivía un contraste total. Creía haber recuperado la libertad y se dejaba llevar por los encantos de Camila, aquella joven que lo envolvía con su sonrisa y palabras dulces. Sus días en el mercado se volvieron distintos. Ya no regresaba de inmediato a casa, sino que pasaba largas horas conversando con ella, disfrutando de una compañía que lo hacía sentir renovado. Camila era ambiciosa, y lo demostraba sin ocultarlo. Su puesto de artesanías no generaba tanto como ella deseaba, pero con Rafael veía la oportunidad de alcanzar lujos que hasta entonces solo había soñado. Se mostraba atenta, lo elogiaba constantemente y lo hacía sentir como un hombre fuerte, admirado, distinto al esposo hastiado que había dejado en casa. «Rafa, contigo todo es diferente», le decía con voz melosa mientras lo tomaba del brazo. «Tú mereces más que una vida aburrida». Él, seducido por esa atención, comenzó a gastar sin medida. Invitaba a Camila a restaurantes del centro, la llevaba a comprar ropa en boutiques que antes ni miraba, y le regalaba pequeños detalles que poco a poco iban vaciando sus ahorros. «Para mí no hay problema», decía con orgullo. «El dinero se recupera, lo importante es disfrutar la vida». Sin embargo, ese disfrutar tenía un precio. Los vecinos que lo veían entrar y salir con Camila empezaban a murmurar. Algunos lo juzgaban, otros guardaban silencio para no enfrentarse a su carácter. Pero Rafael, cegado por la ilusión, no escuchaba nada más que las risas de su nueva compañera. Una tarde, mientras compartían un café en un local cercano al Zócalo, Camila lo miró fijamente. «Rafa, deberías vender esa casa. Es muy grande para ti solo, y con ese dinero podríamos empezar algo juntos». Él se removió incómodo, recordando que esa casa había sido también de María, el lugar donde construyeron su vida. «No sé, Camila, es un paso importante». «¿Importante?», respondió ella con un gesto coqueto. «Lo que importa es nuestro futuro. Esa casa es pasado, y tú no deberías vivir atrapado en recuerdos». Las palabras se le clavaron en la mente. Rafael no lo reconocía, pero en el fondo sentía un vacío que ni los abrazos de Camila lograban llenar. Aunque disfrutaba de la novedad, cada tanto le llegaba la memoria de los ojos tristes de María cuando le cerró la puerta. Para ahogar esa incomodidad, se esforzaba en demostrar entusiasmo por su nueva vida. En el mercado, sus amigos lo notaban distinto. Don Julián, un comerciante mayor, lo encaró una mañana. «Rafael, no me gusta lo que estás haciendo. Tu esposa siempre fue una buena mujer». Él frunció el ceño. «No te metas en mi vida, Julián». «Me meto porque te aprecio. La gente habla, y no precisamente bien». Rafael se alejó con rabia, pero esas palabras lo persiguieron todo el día. En su interior, una voz le recordaba que lo que hacía no estaba bien. No obstante, cada vez que pensaba en arrepentirse, Camila lo envolvía con frases que lo hacían olvidar cualquier culpa.
Las noches se volvieron una sucesión de placeres superficiales, cenas, música, paseos, pero cuando quedaba solo el silencio lo golpeaba con fuerza. Allí sin testigos sentía un peso en el pecho que no sabía cómo explicar. Camila, en cambio, se mostraba cada vez más exigente. Ya no bastaban los detalles sencillos, quería más, pedía más. «Rafa, no seas tacaño», decía con tono juguetón, aunque en el fondo era una orden disfrazada. «Tú puedes darme lo que merezco». Él asentía, aunque sabía que sus cuentas se reducían. El hombre que antes se enorgullecía de administrar bien su negocio, ahora gastaba sin medida, con tal de mantener a Camila feliz. Pero dentro de él, una grieta empezaba a abrirse. La sonrisa de su nueva compañera no lograba borrar la sensación de haber dejado atrás algo valioso. Y aunque no lo admitía en voz alta, la sombra de lo que había hecho a María lo seguía como un recuerdo incómodo. Lo que Rafael no sabía era que esa grieta crecería pronto, hasta derrumbar todo lo que creía haber ganado. Los días en el albergue pasaban lentos para María. El frío de la madrugada se colaba entre las rendijas de las ventanas, y cada amanecer era una prueba para su cuerpo debilitado. La enfermedad avanzaba silenciosa, robándole fuerzas. A veces la tos la despertaba en plena noche, y se quedaba sentada con la cobija sobre los hombros, mirando el crucifijo en la pared y murmurando oraciones para no perder la esperanza. Un médico voluntario le había dicho que necesitaba medicinas para controlar los síntomas, pero el costo era más de lo que ella podía pagar. El poco dinero que llevaba en su bolsa se había gastado en lo básico: jabón, un par de panes, algo de fruta. Ahora ni eso quedaba. Un día, mientras ayudaba a barrer el patio del albergue, se sintió mareada y tuvo que recargarse en la pared. Clara, la voluntaria, corrió hacia ella. «María, te ves muy pálida. ¿Quieres que te acompañe al médico?» Ella sonrió débilmente. «No quiero dar molestias». «Sé que todos aquí tienen sus propias cargas». Clara negó con la cabeza. «No eres una molestia, pero necesitas cuidarte porque tu cuerpo está pidiendo ayuda». María guardó silencio. No quería quejarse ni hacerse notar. Sin embargo, su fragilidad se volvió evidente para quienes convivían con ella. Doña Teresa, su vecina de toda la vida, se enteró de lo ocurrido y decidió organizar una colecta en el barrio. Tocó puertas, habló con comerciantes, pidió apoyo en la parroquia. Con lo poco que reunió, compró algunos medicamentos y fue a entregárselos personalmente al albergue. «Hija, esto es para ti», dijo entregándole la bolsa con frascos y sobres. «No es mucho, pero ayudará». María, con lágrimas en los ojos, respondió: «No sé cómo agradecerte, Teresa. Has sido más que una amiga, has sido mi familia». La mujer la abrazó con firmeza. «Tú siempre ayudaste a los demás. Ahora nos toca a nosotros ayudarte». Ese gesto de solidaridad la conmovió profundamente. Aunque se sentía avergonzada de depender de los demás, también descubría que no estaba completamente sola. El cariño sincero de la comunidad le devolvía un rayo de esperanza en medio de su tristeza. Sin embargo, no todos mostraban compasión. Algunas voces en el barrio murmuraban que ella había sido débil por dejarse expulsar sin luchar. Cada comentario de ese tipo llegaba a sus oídos como una herida nueva, aunque fingiera no escucharlo. Sabía que el mundo podía ser cruel con quienes sufrían en silencio. Mientras tanto, su enfermedad no daba tregua. Las fuerzas le alcanzaban apenas para realizar pequeñas tareas en el albergue: barrer un rincón, ayudar a servir comida, acompañar a los ancianos con sus rezos. Aunque su cuerpo pedía descanso, su corazón encontraba consuelo en servir. Una tarde, mientras doblaba cobijas, se detuvo un momento y pensó en Rafael. Se preguntaba si alguna vez sentiría remordimiento, si recordaría los años que compartieron. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero enseguida alzó la mirada hacia el cielo. «Señor, tú sabes lo que siento. Ayúdame a seguir adelante sin rencor». Esa oración se convirtió en su sostén diario. Cada vez que la tristeza intentaba dominarla, volvía a esas palabras.
Los obstáculos que enfrentaba parecían multiplicarse: la pobreza, la enfermedad, la soledad. Pero en medio de todo, había señales pequeñas que la mantenían de pie. Una sonrisa de Clara, una visita de doña Teresa, la bondad inesperada de algún desconocido que donaba pan o ropa al albergue. Era como si la vida, a pesar de las pruebas, le recordara que no estaba derrotada. El dolor era real, pero también lo era la fuerza que nacía en ella poco a poco. Y aunque aún no lo comprendía, esos días difíciles estaban forjando en su interior una resiliencia que cambiaría el rumbo de su historia. El albergue estaba lleno aquella mañana. Entre los pasillos se escuchaban toses, pasos lentos y murmullos de quienes compartían historias de infortunios. María, débil pero siempre dispuesta a ayudar, servía atole a los más ancianos. Su respiración era corta y el cansancio se notaba en sus ojos apagados. Clara, la voluntaria, la observaba con preocupación. «María, necesitas atención médica», le dijo mientras acomodaba unas sillas. «No puedes seguir así. Cada día te veo más débil». Ella bajó la mirada. «Clara, sabes que no tengo dinero. El poco que me dieron ya se fue en medicinas. No quiero ser una carga para nadie». Ese mismo día, llegó al albergue un joven médico llamado Santiago. Había estudiado en la Universidad Autónoma de Puebla y, motivado por su fe y compromiso social, dedicaba parte de su tiempo libre a atender gratuitamente a personas sin recursos. Su maletín gastado contrastaba con la firmeza de su mirada. «Buenos días a todos», saludó con voz clara. «Soy el doctor Santiago. Vengo a ofrecer consultas para quienes lo necesiten». Clara, sin dudar, lo tomó del brazo. «Doctor, por favor, atienda a María. Ella lo necesita más que nadie». María intentó negarse. «No, por favor, atienda primero a los demás. Yo puedo esperar». Santiago la miró con seriedad. «La salud no espera, señora. Si me permite, revisemos cómo está». La condujo a un rincón tranquilo y comenzó la revisión. Escuchó su respiración con el estetoscopio, tomó su pulso y observó el cansancio en su rostro. «Tienes una afección respiratoria que necesita tratamiento inmediato. No es grave aún, pero si no te cuidas, puede complicarse». Ella suspiró preocupada. «Doctor, no tengo cómo pagar». Santiago sonrió con calidez. «No se trata de dinero. Vine aquí para ayudar y tú necesitas ayuda. Déjame darte las medicinas y unas recomendaciones, pero prométeme que las tomarás y que descansarás más». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «No sé cómo agradecerle. Usted no me conoce y aún así hace esto por mí». «Lo hago porque todos merecen dignidad y salud», respondió él con firmeza. «Además, tu fe y tu fortaleza ya son un ejemplo para quienes te rodean». María guardó silencio. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Sus propias fuerzas se sentían insuficientes, pero escuchar esas palabras le devolvía un poco de ánimo. Durante los días siguientes, Santiago la visitó varias veces en el albergue, asegurándose de que tomara sus medicamentos y de que descansara lo suficiente. También conversaba con ella, escuchando sus miedos y sus recuerdos. «Perdí mi hogar, doctor», le confesó una tarde. «Mi esposo me echó porque me enfermé. A veces pienso que ya no valgo nada». Santiago la miró con seriedad y compasión. «No permitas que la crueldad de otro defina tu valor. Una persona se mide por la bondad que ofrece, no por la fuerza de su cuerpo. Tú tienes mucho que dar todavía». Esas palabras la marcaron. Sentía que poco a poco volvía a respirar no solo con sus pulmones, sino también con el alma. La confianza de aquel joven médico era como una luz en medio de la oscuridad. Clara y doña Teresa notaron el cambio. Aunque seguía débil, María ya no parecía rendida. Tenía un brillo distinto en los ojos, como si dentro de ella hubiera renacido una chispa de esperanza. La vida en el albergue seguía siendo dura, pero ahora no se sentía sola. Cada vez que veía llegar a Santiago con su maletín, sentía que Dios había escuchado sus oraciones. Y aunque el futuro aún era incierto, empezaba a creer que podía enfrentarlo.
Mientras María encontraba un rayo de esperanza en el albergue, la vida de Rafael empezaba a tomar un rumbo distinto al que había imaginado. Al principio todo parecía perfecto. Camila lo colmaba de atenciones, lo hacía sentir joven y admirado, y la ilusión de estar con ella lo mantenía convencido de que había tomado la decisión correcta. Pero la apariencia pronto empezó a desmoronarse. Camila, con el tiempo, mostró un carácter mucho más exigente. Ya no bastaban los paseos por el centro histórico ni las cenas en restaurantes. «Rafa, quiero algo mejor», decía mientras revisaba vitrinas con joyas. «No me conformo con lo que cualquiera puede darme. Tú me prometiste que conmigo sería diferente». Él intentaba complacerla, aunque sabía que su negocio no estaba generando lo suficiente para sostener esos caprichos. Comenzó a endeudarse, confiando en que todo se solucionaría pronto. Pero las ventas en el mercado habían bajado, y la competencia lo estaba superando. Una tarde, al regresar a su puesto, encontró a don Julián esperándolo con gesto serio. «Rafael, ya no eres el mismo. Tu negocio se está viniendo abajo. Pasas más tiempo siguiendo a esa mujer que atendiendo a tus clientes». Rafael apretó los dientes. «No es asunto tuyo». «Claro que lo es. Eres parte del mercado, y lo que haces afecta a todos. La gente ya no confía en ti como antes». Rafael se marchó molesto, pero las palabras de Julián se clavaron en su mente. Sabía que era verdad. Su negocio se debilitaba y la relación con Camila le consumía más de lo que le daba. Esa misma noche, mientras cenaban en un restaurante caro, él trató de hablar con ella. «Camila, tenemos que bajar un poco los gastos. El negocio no está como antes». Ella soltó una carcajada irónica. «¿Y para eso me dejaste a tu esposa? ¿Para darme una vida de limitaciones?» «No, Rafael, yo no nací para sufrir carencias». «Estoy haciendo lo que puedo», murmuró él. Camila lo interrumpió con dureza. «Pues no es suficiente. Yo necesito un hombre que me dé todo, no migajas». Esas palabras fueron como un balde de agua fría. Por primera vez, Rafael sintió que la mujer que tanto lo había deslumbrado mostraba su verdadero rostro. Sin embargo, su orgullo le impedía admitirlo. Los días siguientes fueron aún peores. Los proveedores comenzaron a reclamar pagos atrasados y algunos clientes dejaron de comprarle. El dinero se esfumaba en gastos inútiles, mientras Camila seguía exigiendo. Una tarde, al regresar a casa, encontró sus cajones revueltos. Camila había tomado parte del dinero que guardaba en efectivo. «Necesitaba para unas compras», dijo con desdén cuando él la confrontó. «No te enojes por tan poco». «Ese dinero era para el negocio», exclamó Rafael furioso. Camila lo miró con frialdad. «Entonces consigue más. ¿O prefieres que me busque alguien que sí pueda darme lo que merezco?» El golpe fue directo. Rafael sintió un vacío en el estómago, una mezcla de rabia y miedo. Por primera vez, comprendió que la estabilidad que había buscado en esa relación era una ilusión. Las noches dejaron de ser placenteras. En lugar de risas, había discusiones constantes. En lugar de ternura, había exigencias. Rafael, agotado, comenzó a beber para olvidar, pero ni siquiera eso aliviaba el peso que lo hundía. En su interior, los recuerdos de María regresaban con fuerza. Aquella mujer enferma, a la que había expulsado sin piedad, nunca le pidió lujos, nunca le exigió más de lo que podía dar. Y ahora, en contraste, estaba al lado de alguien que lo drenaba poco a poco. El mercado ya hablaba abiertamente de su caída. Algunos lo compadecían, otros lo criticaban. Rafael, que alguna vez fue un hombre respetado, comenzaba a convertirse en el ejemplo de lo que no debía hacerse. Y aunque todavía no lo admitía en voz alta, empezaba a sentir que estaba perdiendo todo: su negocio, su dignidad y la tranquilidad que un día tuvo. En el albergue, la vida de María comenzaba a tomar un giro inesperado. Aunque su cuerpo seguía débil, las medicinas entregadas por el doctor Santiago le daban un respiro. Podía caminar con un poco más de energía y ayudar en tareas sencillas, lo que le devolvía la sensación de ser útil.
Cada amanecer, cuando las campanas de la iglesia llamaban a misa, ella despertaba con una oración en los labios, agradeciendo por estar viva un día más. El padre Ignacio notaba su esfuerzo y en una reunión con voluntarios la invitó a colaborar de manera más activa. «María, tu ejemplo es muy valioso. ¿Te gustaría ayudar a cuidar a los enfermos más graves?» Ella dudó un instante, consciente de sus limitaciones físicas, pero respondió con humildad. «Si puedo servirles, lo haré. Aunque no tenga fuerza, todavía puedo dar cariño». Desde entonces, comenzó a visitar las camas de ancianos y mujeres solas, ofreciendo compañía, agua o simplemente una palabra de aliento. Algunos lloraban al escucharla rezar con ellos. Otros, que habían perdido toda esperanza, encontraban consuelo en su serenidad. Clara la observaba con admiración. «María, antes de conocerte, pensaba que la fe era solo rezar, pero contigo aprendí que también es cuidar, escuchar y dar amor». Esas palabras la hicieron sonreír. Sentía que, a pesar del dolor vivido, Dios le había dado un propósito nuevo: acompañar a quienes sufrían como ella. La comunidad poco a poco comenzó a hablar de su ejemplo. En el barrio, algunos que antes callaban avergonzados por la actitud de Rafael, ahora reconocían la dignidad de María. Decían que, aun enferma y expulsada de su casa, había encontrado la manera de levantarse. Doña Teresa, siempre atenta, llevó esa voz al mercado. «Rafael, ¿sabes lo que hace tu esposa?», le dijo una tarde. «Mientras tú andas distraído, ella ayuda a los más necesitados. La gente la respeta más que nunca». Rafael frunció el ceño, sintiendo un pinchazo en el corazón. «No me hables de ella, Teresa. Ya no es asunto mío». «¿De verdad lo crees?», replicó ella con firmeza. «Aunque quieras ignorarlo, todo Puebla sabrá que mientras tú hundes tu nombre, ella lo eleva». Rafael no respondió. Se alejó molesto, pero esas palabras lo persiguieron. Esa noche, mientras escuchaba los reproches de Camila, recordó la serenidad de María. En su interior, una incomodidad crecía. Habría cometido el error más grande de su vida. En contraste, María encontraba fuerzas nuevas en su servicio. El doctor Santiago la animaba cada vez que la veía agotada. «Recuerda que tu vida no terminó cuando saliste de esa casa. Al contrario, aquí está renaciendo». Ella asentía con lágrimas en los ojos. Era verdad. El dolor no había desaparecido, pero ahora se convertía en semilla de esperanza para otros. Un día, mientras sostenía la mano de una anciana moribunda, comprendió algo profundo. No había perdido todo. Aunque Rafael le había arrebatado un hogar, Dios le había regalado una familia más grande, esa comunidad de almas heridas que encontraba consuelo en sus palabras. Esa certeza le devolvía la paz. Y aunque las noches seguían siendo difíciles, ya no sentía que caminaba sola. El rumbo de su vida había cambiado, y aún no lo sabía, pero ese mismo camino de esperanza pronto la pondría frente a decisiones que marcarían un antes y un después en su historia. Rafael ya no era el hombre seguro que se mostraba al lado de Camila. Las deudas lo ahogaban, sus clientes se habían ido, y la mujer que prometía darle una vida emocionante se había vuelto una sombra exigente y fría. Una noche, después de una fuerte discusión, Camila lo dejó solo en medio del cuarto desordenado, con la puerta cerrándose de golpe tras ella. El silencio que quedó fue más doloroso que los gritos. Bebió un trago de mezcal, intentando acallar la rabia, pero lo único que encontró fue un vacío insoportable. Entonces, por primera vez en meses, el rostro de María apareció en su mente con claridad. Su paciencia, sus palabras suaves, la manera en que lo esperaba con comida caliente. Una punzada de culpa le atravesó el pecho. Los días siguientes fueron una caída en espiral. Camila desapareció por completo, y cuando intentó buscarla, descubrió que se había llevado lo poco de dinero que quedaba. El puesto en el mercado estaba prácticamente perdido, y sus amigos lo miraban con lástima o con desprecio. Nadie le ofrecía ayuda. Una tarde, sentado en una banca del Zócalo, observó a familias caminando juntas,
a esposas riendo al lado de sus maridos, y el peso de su decisión lo aplastó. Por primera vez aceptó en silencio que había cometido el error más grande de su vida. Con pasos inseguros, se dirigió al albergue del que había escuchado hablar. Sabía que María estaba allí. Los rumores del barrio eran claros. El corazón le latía con fuerza mientras atravesaba la entrada, sintiendo que cada ladrillo lo juzgaba. En el patio la vio. Estaba ayudando a un anciano a acomodarse en una silla, con una serenidad que lo desarmó. Su rostro, aunque cansado, brillaba con una paz que él no recordaba haber visto antes. Tragó saliva y, con la voz quebrada, pronunció su nombre. María. Ella se giró lentamente. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Los ojos de ambos se encontraron, pero no hubo la calidez de otros tiempos. En los de ella había sorpresa, dolor y también una distancia que le resultó insoportable. «¿Qué haces aquí, Rafael?», preguntó con firmeza. Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Vengo a pedirte perdón». Un murmullo recorrió el lugar. Algunos voluntarios lo miraban con desconfianza, otros con indignación. María respiró hondo intentando mantener la calma. «Después de todo lo que me hiciste, ¿vienes a decirme eso, ahora?» «Sé que no merezco tu perdón», balbuceó. «Fui un tonto, un ingrato. Te hice daño cuando más me necesitabas». María apretó las manos sobre el delantal. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el recuerdo del dolor y la compasión que siempre la caracterizaba. «Rafael, me echaste de mi casa. Me dejaste en la calle enferma, sola. ¿Sabes lo que sufrí?» Él dejó escapar un sollozo contenido. «Lo sé, y no hay un día en que no me arrepienta. He perdido todo, mi negocio, a Camila, el respeto de la gente, pero lo que más me duele es haberte perdido a ti». El silencio se alargó. María cerró los ojos un instante, buscando en su interior la respuesta. Había soñado tantas veces con escuchar esas palabras, y ahora que las tenía frente a ella, no sentía alivio, sino una mezcla amarga de tristeza y compasión. «No puedo darte una respuesta ahora», dijo finalmente. «No soy la misma mujer que sacaste de tu casa. Aquí encontré fuerza, encontré un propósito». Rafael asintió, con lágrimas cayendo por su rostro. «Lo entiendo. Solo quería decirte que lo siento, y que si me dejas, aunque sea desde lejos, quiero reparar el daño que te hice». María lo miró una última vez antes de girarse hacia el anciano, que aún esperaba su ayuda. No le cerró la puerta, pero tampoco lo recibió de inmediato. Rafael quedó allí, solo, enfrentando la humillación de su caída y el peso de sus decisiones. Rafael regresó al albergue al día siguiente, con el corazón en la mano. No sabía si María lo recibiría, pero algo dentro de él lo empujaba a intentarlo. Se sentía como un hombre vacío, cargando no solo el peso de la soledad, sino también el de su propia conciencia. El padre Ignacio lo vio llegar y, al reconocerlo, lo invitó a sentarse en un banco bajo la sombra de un árbol. La mirada del sacerdote era firme, pero no había condena en sus ojos. «Rafael, ¿qué buscas aquí?», preguntó con serenidad. El hombre agachó la cabeza. «Busco perdón, padre. He perdido todo. Camila me engañó, el negocio se arruinó, mis amigos me dieron la espalda. Pero lo peor es lo que hice con María. La eché de su propia casa como si no valiera nada». El sacerdote lo escuchó en silencio, dándole espacio para desahogarse. Rafael continuó con voz entrecortada. «Cada noche la recuerdo arrodillada, pidiéndome que no la echara. Y yo estaba tan ciego que no vi lo que tenía frente a mí. Ahora me doy cuenta de que ella fue la única que me amó de verdad». El padre Ignacio suspiró y respondió con calma. «Lo que hiciste fue cruel, Rafael. No lo voy a suavizar. Pero no estás condenado a vivir para siempre con esa carga. Jesús nos enseñó que el perdón existe, pero también que requiere un corazón humilde y dispuesto a cambiar». Rafael levantó la vista, con lágrimas rodando por su rostro. «¿Y cree usted que María podría perdonarme después de todo?». «El perdón no es un derecho que puedas exigir», contestó el sacerdote.
Es un regalo que ella decidirá darte o no. Lo importante es que empieces a cambiar por dentro, que comprendas la gravedad de tus actos y que no busques solo alivio para tu culpa, sino reparación para el daño que causaste. Rafael asintió lentamente. Quiero hacerlo, padre, pero no sé cómo empezar. Ignacio lo miró con compasión. Empieza reconociendo tu pecado delante de Dios. Arrodíllate. Habla con Él con la verdad, sin máscaras. Luego demuestra con tus acciones que tu arrepentimiento es real. El camino no será fácil, pero si es sincero, dará frutos. Rafael se arrodilló en ese momento, con las manos temblorosas. Cerró los ojos y susurró una oración rota. Señor, fui un hombre orgulloso y cruel. Le fallé a la mujer que juré cuidar, la traicioné y la humillé. No merezco tu misericordia, pero te pido que me enseñes a ser mejor, que me muestres cómo reparar lo que destruí. El sacerdote puso una mano sobre su hombro. Dios escucha al corazón contrito. No esperes que la vida cambie de un día a otro, pero si perseveras, encontrarás paz. Cuando terminó la oración, Rafael se sintió más ligero, aunque la herida seguía abierta. Sabía que el verdadero desafío era ganarse nuevamente la confianza de María, si es que ella lo permitía. Ese mismo día, al verla de lejos sirviendo comida a los necesitados, comprendió la magnitud de lo que había perdido. María no solo había resistido, sino que había florecido en medio del dolor. Ahora era admirada por su bondad y fortaleza, mientras él era visto como un hombre caído. El contraste lo golpeó con fuerza, pero también lo inspiró. Si quería alguna redención tendría que empezar desde abajo, con humildad, sin esperar nada a cambio. En su interior resonaban las palabras del padre Ignacio. El perdón no se exige, se gana con humildad y acciones. Rafael, con el alma quebrada, entendió que aún tenía un largo camino por recorrer. María evitó a Rafael durante algunos días después de su regreso, no porque guardara odio, sino porque su corazón necesitaba tiempo para procesar todo lo que él le había hecho. Cada vez que lo veía sentado en el patio del albergue, con la cabeza baja y los ojos enrojecidos, sentía una mezcla de compasión y de dolor profundo. Una tarde, cuando terminaba de repartir comida a los ancianos, lo encontró esperándola en la salida. «María», dijo con voz temblorosa, «¿puedo hablar contigo un momento?» Ella respiró hondo. Dudó, pero al final asintió. Caminaron hasta un rincón tranquilo del jardín. Rafael, nervioso, comenzó a hablar. «Sé que no merezco tu tiempo, pero necesito decirte que estoy arrepentido. Lo que te hice no tiene perdón, y aún así vengo a pedirte uno». María lo observó en silencio. Recordó aquella noche en que la expulsó de su casa, la sensación del frío en sus huesos, el llanto ahogado. Su voz salió firme, aunque cargada de tristeza. «Rafael, me dejaste cuando más te necesitaba. Me llamaste carga, me trataste como si no valiera nada. No sabes las noches de dolor que pasé en la calle». Él bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «Lo sé, y cada palabra tuya me duele más porque es verdad. Fui un ciego, un egoísta, y ahora entiendo que no solo perdí una esposa, perdí a la mejor persona que he tenido en mi vida». María sintió un nudo en la garganta. Quería gritarle su rabia, pero también sentía la voz de su fe recordándole que el rencor solo encadena. Cerró los ojos un instante, buscando fuerza en la oración silenciosa. «Rafael», dijo finalmente, «yo no puedo borrar lo que pasó, pero tampoco quiero vivir con odio en mi corazón. Si de verdad estás arrepentido, te perdono». Él levantó la vista de golpe, incrédulo. «¿De verdad? ¿Después de todo lo que hice?» «Te perdono», repitió ella con voz firme, «no porque lo merezcas, sino porque yo necesito soltar este peso. El perdón no significa que todo vuelva a ser como antes. No puedo regresar contigo, no después de lo que vivimos. Pero sí puedo dejar de cargar con este dolor que me estaba consumiendo». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rafael. «Gracias, María. Aunque no vuelva a tener tu amor, me basta con tu perdón». Ella lo miró con seriedad.
El verdadero arrepentimiento se demuestra con hechos, Rafael. No basta con palabras. Si de verdad quieres cambiar, hazlo con tu vida, con lo que hagas de aquí en adelante. Él asintió, consciente de que la confianza perdida no se recupera con promesas. Lo haré. Y aunque nunca vuelva a merecer tu compañía, quiero demostrarte que puedo ser un hombre distinto. El silencio los envolvió por un momento. El aire fresco del atardecer soplaba entre los árboles, y en el rostro de María se dibujaba una paz extraña, no alegría, pero sí alivio. Sentía que al pronunciar esas palabras, una cadena invisible se había roto en su corazón. Rafael, en cambio, se retiró con el alma rota, pero también con una chispa de esperanza. Había recibido lo que no creía posible, el perdón de la mujer a la que había destruido. Sabía que el camino recién empezaba y que la única manera de honrarlo sería cambiando de verdad. María lo observó alejarse y por primera vez en mucho tiempo respiró sin sentir un peso en el pecho. El perdón había sido doloroso, pero también liberador. Después del perdón de María, Rafael se sintió como un hombre desnudo frente a la vida. Había perdido casi todo, pero al menos tenía una oportunidad para empezar de nuevo. No se engañaba. Sabía que no volvería a recuperar el lugar de esposo, pero también entendía que podía encontrar redención a través del servicio y la humildad. Al día siguiente, se presentó en el albergue y pidió hablar con el padre Ignacio. «Quiero ayudar, padre», dijo con voz firme. «No sé en qué, pero necesito hacerlo». El sacerdote lo miró detenidamente, buscando en sus ojos señales de sinceridad. «Rafael, el servicio no es un acto para limpiar culpas rápidas. Es un camino largo, lleno de sacrificios. ¿Estás dispuesto a caminarlo?» «Sí», respondió él sin titubear. «No espero nada a cambio. Solo quiero dar un poco de lo que arrebaté». Desde entonces comenzó a colaborar en tareas simples: limpiar los pasillos, cargar víveres, ayudar a cocinar. Al principio, algunos voluntarios lo miraban con recelo. Sabían lo que había hecho a María y dudaban de sus intenciones. Pero con el paso de los días, notaron que no se quejaba, que trabajaba sin descanso y sin buscar reconocimiento. María lo observaba de lejos. No intervenía ni lo felicitaba, pero tampoco lo detenía. Sabía que el arrepentimiento verdadero se probaba con actos constantes, no con discursos. Y aunque su corazón todavía tenía cicatrices, ver a Rafael en esa nueva faceta le daba una extraña sensación de paz. Un día, mientras descargaban cajas con alimentos donados, Rafael se acercó a un anciano que tenía dificultad para caminar. «Don Manuel, déjeme ayudarle», dijo, ofreciéndole el brazo. El hombre lo miró con desconfianza. «¿Y por qué ahora sí quieres ayudar si antes no movías un dedo por tu propia esposa?» Rafael bajó la cabeza, recibiendo el golpe de esas palabras. «Tiene razón. Fui un miserable. Pero si me deja, quiero enmendar lo poco que pueda en lo que me queda de vida». El anciano lo miró en silencio y finalmente aceptó su brazo. Ese pequeño gesto fue una señal de que, poco a poco, estaba construyendo un camino distinto. Con el tiempo, su constancia comenzó a ganarse el respeto de algunos. Ya no era el comerciante orgulloso del mercado, sino un hombre sencillo que reconocía sus errores. Y aunque muchos seguían murmurando a sus espaldas, él no se defendía. Aprendió a callar y a dejar que fueran sus acciones las que hablaran. María, por su parte, seguía creciendo en fortaleza. Su labor en el albergue la había transformado en un referente de esperanza. Los voluntarios la buscaban para recibir consejo y los necesitados encontraban en ella un consuelo que iba más allá de las palabras. Una tarde, mientras ambos coincidían en la cocina preparando alimentos, Rafael rompió el silencio. «María, sé que nunca recuperaré lo que perdí, pero quiero que sepas que tu perdón me dio fuerzas para cambiar». Ella lo miró, con una mezcla de ternura y firmeza. «No busques recuperar lo que fue, Rafael. Busca construir algo nuevo, aunque sea lejos de mí. El verdadero cambio no se hace para ser visto, sino para honrar a Dios y a ti mismo». Él asintió, entendiendo que su camino no tenía vuelta atrás. Ya no se trataba de reconquistar a María,
sino de reconstruirse como hombre. El sol caía sobre Puebla, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Rafael, sudoroso por las horas de trabajo, sintió por primera vez en mucho tiempo una paz que no venía de placeres pasajeros, sino de la certeza de estar haciendo lo correcto. La transformación no estaba terminada, pero ya había comenzado. Y tanto él como María sabían que lo más importante no era el pasado que los marcaba, sino el presente que estaban aprendiendo a vivir, cada uno desde su propio lugar. El tiempo en el albergue siguió su curso. Los días ya no estaban marcados por el dolor de la traición, sino por el ritmo de la vida comunitaria. María había encontrado un lugar donde su fe se convertía en obra viva, y Rafael, humillado pero renovado, había comprendido que su camino de redención apenas empezaba. Él ya no buscaba miradas de aprobación. Llegaba temprano para barrer, cargar víveres o acompañar a los más débiles. No hablaba de su pasado, porque entendía que no podía borrarlo, pero cada acción era un intento por escribir un presente diferente. Los voluntarios empezaron a verlo con otros ojos, no como al hombre orgulloso que un día fue, sino como alguien que, a pesar de sus errores, aprendía a servir. María lo observaba de lejos. No lo alentaba ni lo detenía, porque sabía que su cambio debía ser genuino. Pero en su interior sentía que, aunque el amor de esposos había quedado atrás, aún quedaba espacio para el respeto y la compasión. Una tarde, mientras ayudaban a repartir comida, Rafael se acercó con voz baja. «Gracias, María. No por aceptarme de nuevo en tu vida, porque sé que eso no pasará, sino por darme la oportunidad de empezar de nuevo». Ella lo miró con serenidad. «El perdón no te lo di yo sola, Rafael. Dios te abrió esa puerta. Depende de ti no volver a cerrarla». Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. Por primera vez entendió que su vida no se trataba de recuperar lo perdido, sino de aprender a vivir con humildad y verdad. El barrio también cambió su percepción. Lo que comenzó como murmullos de desprecio se transformó en comentarios de sorpresa. «¿Viste a Rafael cargando cajas para el albergue?», preguntaban algunos. «Antes ni siquiera levantaba un dedo y ahora no para de trabajar», respondían otros. Aunque la desconfianza no desaparecía del todo, la constancia de sus actos comenzaba a hablar por él. Por su parte, María brillaba con más fuerza. Su enfermedad seguía siendo una lucha diaria, pero había aprendido a transformar el dolor en servicio. Cada sonrisa que regalaba, cada oración compartida, era un testimonio de resiliencia. Se había convertido en un pilar para quienes llegaban derrotados al albergue, mostrando que incluso en medio del sufrimiento se podía encontrar sentido. Una mañana, mientras el sol iluminaba los volcanes al horizonte, Rafael la observó atender a una mujer recién llegada. Su ternura, su paciencia y su fuerza silenciosa lo conmovieron. Supo entonces que la verdadera riqueza de la vida no estaba en el dinero ni en los placeres efímeros, sino en la capacidad de amar y servir. En ese instante, comprendió la lección más dura y más valiosa de su existencia. Había expulsado de su casa a una mujer enferma, pero Jesús lo había llevado a verla renacer en dignidad, y a él lo había obligado a mirarse en el espejo de sus pecados. El precio fue alto, pero la enseñanza fue eterna. Al final, cada uno siguió su camino. María, rodeada de la comunidad, con la certeza de que su vida aún tenía propósito. Rafael, sirviendo en silencio, agradecido por la segunda oportunidad de demostrar con hechos lo que antes destruyó con egoísmo. Querido oyente, esta historia nos recuerda que las decisiones egoístas siempre traen dolor, pero también que la humildad y el perdón abren caminos hacia la redención. No olvides que incluso las caídas más duras pueden transformarse en lecciones que cambian la vida para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando relatos que inspiran y nos hacen reflexionar. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla, porque allí encontrarás otra narración que, al igual que esta, dejará una huella en tu alma.